Creo que sí vamos a poder comenzar. Ya llegaron los estudiantes. Bueno, una vez más, bienvenidos a la clase del estudio bíblico en español, primera de Juan. Va a ser el capítulo que vamos a estudiar hoy, el tercer capítulo de la primera carta de Juan. Y vamos a comenzar a partir del 7º versículo. Entonces, comenzamos con oración y les quiero dar gracias por participar esta noche. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, simplemente hagan la pregunta en alto, porque como está siendo grabado, así las personas también pueden escuchar. ¿Ok? Bueno, Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te damos una vez más gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Señor, que seas tú quien nos hable esta noche por medio de esta hermosa carta de San Juan. Ayúdanos a conocerte de una manera más íntima y a comportarnos de una manera que a ti te agrade. Y te damos nuevamente gracias, Señor, por cuanto todo en nuestra vida ha sido una gran bendición de parte tuya. Te amamos, te damos gracias, honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quería comenzar primero con decirles que este estudio se va a referir en parte al libro de Génesis. Cosa que a mí me gusta mucho el libro de Génesis, porque aunque muchas personas no toman el libro de Génesis con suficiente seriedad, para poder entender muchas veces nuestra vida cristiana, tenemos que referirnos al libro de Génesis y por supuesto a otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando yo hablo con personas que me dicen soy cristiano nuevo testamentario, queriendo decir con eso que basan su fe exclusivamente en el Nuevo Testamento, ahí hay un pequeño error o un gran error. Para poder entender el Nuevo Testamento hay que entender el Antiguo y viceversa. Así que les digo de antemano que el día de hoy vamos a pasearnos a través de la historia y vamos a ver ciertos pasajes también en el libro de Génesis. Así que en el tercer capítulo de la carta de San Juan, en el verso 7, vamos primero a ver la mitad del verso, porque comienza Juan diciendo en este verso lo siguiente. Dice, queridos hijos, que nadie los engañe. Vamos a detenernos simplemente allí. ¿Por qué ustedes creen que el apóstol que escribe esta carta le está diciendo a los que la están leyendo, queridos hijos, que nadie les engañe? ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? Es una advertencia que le está dando a la iglesia. Y se lo está diciendo de antemano porque existen engañadores, tanto afuera de la iglesia como adentro de la iglesia. Y él les está poniendo sobre aviso. Entre ustedes van a haber personas que van a procurar engañarlos. Por supuesto, a veces uno procura cuidarse de que el engaño que venga de afuera uno no lo quiere escuchar, tiene que tener mucho cuidado, pero lo menos que uno se imagina a veces es que dentro de la iglesia hayan personas con la intención de engañar. ¿Cierto o falso? Es como un doctor dentro de un hospital que no tenga intenciones de curar a nadie. De hecho, tenga intenciones de causar daño a algunos de los pacientes. Y créame que eso ha ocurrido. Han habido enfermeros que los han llevado presos porque han matado pacientes y lo hacen de manera voluntaria, quieren infligir daño. Vamos a comenzar con eso. Vamos a ir para el segundo capítulo, o mejor dicho, el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Entonces, el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Para que se den cuenta cómo de antemano, inclusive en este caso, el apóstol Pablo ya estaba advirtiéndole a la iglesia que estas cosas ocurrirían. ¿Están allí? En segunda de Corintios. Llegaron antes que yo, porque yo me fui a primera de Corintios. Segunda de Corintios 11, versículos 13 al 15. Dice lo siguiente, con respecto a los que engañan dentro de la iglesia. Dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no os dé por sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Dense cuenta que él empieza, aquí en este caso Pablo está diciendo que estos individuos son falsos apóstoles y obreros estafadores. El apóstol no está yendo a las oficinas, no está yendo a los estadios,
no está yendo a las corporaciones a engañar. Los apóstoles engañan dentro de la iglesia. Porque el mundo no escucha a los apóstoles, ¿cierto o falso? El mundo escucha, tienen sus propios predicadores que predican al mundo. Por lo general, cosas gerenciales, cómo ganar dinero, cómo influenciar la vida de muchas personas y salirse con la suya. Pero dentro de la iglesia, por lo general, se escuchaba a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros. Y en este caso, Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque habrán algunos que son falsos apóstoles y están buscando sacar de ustedes provecho. Dicen, ¿y cómo no ha de ser así si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz? Si Satanás se disfraza de ángel de luz, entonces aquellos que le sirven a Satanás también habrán de disfrazarse. Entonces les hago esa referencia, para que se den cuenta, regresando a Primera de Juan, por qué Juan les está diciendo a la gente de la iglesia, como los trata como si fueran niños, queridos hijos, que nadie los engañe. Bueno, existía el engaño que era decir a las personas que lo que practicaban no era pecado. Y ese engaño sigue existiendo a veces dentro de las iglesias. Las personas se pueden estar portando mal, pero disfrazan el pecado con cambiar de nombre. Hoy en día en muchas iglesias no se habla de pecado. A la borrachera no se le llama borrachera. Dice, es que es un alcohólico. Si es un drogadicto, dicen, bueno, usa sustancias controladas. A la homosexualidad se le dice que es un estilo alternativo de vida. Y así como eso, existen muchos pecados que la Biblia llama pecados, pero que el hombre le cambia la terminología, el nombre, inclusive dentro de las iglesias ya nos enseñan como que fueran pecados. Por ende, dentro de la iglesia hay muchas personas que se comportan de manera pecaminosa, pero nunca se les dice que lo que están haciendo está mal. Y hay una razón para eso: permitir que la gente se sienta cómoda dentro de la iglesia, sin que jamás se vaya a ir porque esté ofendida. Y aquí el apóstol ofende a quien se ofenda porque les dice la verdad. Dicen, por favor, que no dejen que nadie les engañe con estas prácticas que son pecaminosas. Dice, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y ese Él se refiere a Jesucristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Entonces ustedes se dan cuenta que Juan, si estuviese en una iglesia de hoy en día predicando, posiblemente no sería bien visto. Porque le está diciendo a las personas, tienen que comportarse con justicia. Si ustedes nacieron de nuevo, el Espíritu Santo vive en ustedes, y el modelo a seguir no es el modelo del pastor, ni del evangelista, ni del maestro bíblico. El modelo es Jesucristo mismo. Y la gente dice, bueno, pero Jesucristo era Dios y era perfecto, yo no puedo asemejarme a Él. Ese es el modelo el que Dios nos está pidiendo que tenemos que seguir. Y por supuesto, como nosotros siempre quedamos cortos, tenemos el arrepentimiento, pero no significa que no tenemos que seguirlo intentando, aunque quedemos cortos todos los días. El que practica el pecado es del diablo. Y a medida que estemos viendo esto, nos vamos a dar cuenta, no estaba diciendo el que comete pecado. Esa palabra es importante, porque ¿quién de ustedes no peca? Yo me la paso pecando, y no es que lo digo a propósito, estoy orgulloso, no, peco en palabra, peco en pensamiento, peco en obra y a veces peco en omisión, queriendo decir con eso, las cosas que debería hacer muchas veces no las hago. Y si les digo, han pasado 3 días que no he pecado, les miento. El mismo día de hoy, algún pensamiento habrá traicionado al Señor. No a mí, porque el pensamiento va de acuerdo a mi naturaleza, que tengo una naturaleza pecaminosa, pero traición en realidad es al Señor. Y le tengo que decir, Señor, perdóname. Ese pensamiento no es del Espíritu Santo, ese pensamiento es malo, perdóname, Señor. Esas palabras que utilicé son incorrectas, Señor. Y no incorrectas de que cometí un error, sino que no tenían ningún tipo de amor. Perdóname, Señor. Esa actitud que tuve estuve mal, perdóname, Señor. Entonces, el cristiano no es que no comete pecado, sino que no tiene un deseo de vivir pecando. ¿Sí se dan cuenta entonces cuál es la diferencia, no? Eso es importante que uno la reconozca. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Cuál sería la primera obra del diablo que ustedes pudiesen pensar? Piensen en algo que el diablo hizo, que sería una de las primeras obras que podemos conseguir en la Biblia.
Puede participar cualquiera. Le doy 3 segundos si no lo digo yo. El engaño. El engaño, muy bien. Nos podemos ir al capítulo 3 de Génesis. Por eso les dije, hoy vamos a ver ciertos pasajes en Génesis también. En el capítulo 3 de Génesis tenemos a Adán y tenemos a Eva y tenemos también al diablo, al engañador. Va a haber un intercambio, una conversación entre la serpiente y Eva. Lo podemos ver fácilmente. Vamos a empezar a leer en realidad con el primer verso del 3er capítulo de Génesis. Dice lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Si ustedes se han leído el primero y el segundo capítulo de Génesis, se van a dar cuenta que Dios nunca les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín. Todo lo contrario. Les había dado la instrucción: de todos los árboles del jardín, ustedes pueden comer, excepto de uno. Hay uno solo del cual no pueden comer. Dense cuenta, hay un jardín maravilloso donde todo es suculento. Le dice: coman de todos los árboles que ustedes quieran, excepto de uno, que es el árbol del conocimiento o el fruto del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no comerán, porque el día que comiesen de él, de seguro morirán. Entonces aquí viene la astuta serpiente manipulada por el demonio y dice esto: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Ahí colocó simplemente la mentira, porque es un engaño. Nunca dijo eso y lo hace en forma de pregunta. O sea que nos damos cuenta que lo primero que hace Satanás es hacer que uno cuestione o pregunte con respecto a las cosas que están en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Es incorrecto cuestionar? No, no lo es. Uno no es un autómata, no es un robot. Uno cuestiona, uno lee algo: Señor, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Será verdad? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Pero uno puede cuestionar con diferentes intenciones. Se puede hacer una pregunta con buena intención o se puede hacer la pregunta con mala intención. En este caso hay una mala intención porque quiere que Eva ponga en duda lo que Dios le había dicho. Ella le responde: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Por cierto, en el capítulo 2, que es la conversación de Dios con Adán, nunca le dice que no lo toque, simplemente le dice que no lo coma. Dense cuenta lo que va a pasar luego. Verso 4 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. O sea que el primer engaño de la serpiente, uno, es poner en tela de juicio o cuestionar lo que dice Dios. 2, decir algo que Dios nunca dijo. Porque acuérdense que Él dice: no les dijo que no comieran de ningún árbol. 3, mentir con respecto a lo que Dios sí dijo. No es cierto, no van a morir. Dios les dijo que sí iban a morir. Ella le dijo que no. Dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, básicamente le está diciendo: Dios no tiene buenas intenciones contigo. Primero, que Dios te está mintiendo, no se van a morir. Y Dios no tiene buenas intenciones porque Él no quiere lo mejor para ustedes. ¿Qué es lo mejor para ustedes? Que ustedes tengan conocimiento de todo. Conocimiento de lo bueno y de lo malo, para que sean como Dios. Entonces esa es parte de la tentación que existe todavía hoy en día, donde los seres humanos quieren ser como Dios. De hecho, hay muchas personas que se adoran a sí mismos. Hay culturas inclusive que piensan que ellos van a llegar a ser dioses. Hay religiones que le dicen a las personas: si ustedes hacen A, B, C y D de manera fidedigna y se mueren, ustedes van a ser un dios. Hay personas que lo creen. Entonces, la estratagema del diablo continúa existiendo. Quiero que sepan eso. Por eso los llevé a ese pasaje. Regresamos ahora con el verso 9 del 3er capítulo de Primera de Juan. Dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Entonces, acuérdense la conclusión a la que llegamos con anterioridad. No es que el cristiano deja de pecar y no peca, se acabó, ya no peca más. Mientras ustedes estén vivos y estén en estos cuerpos, ustedes van a seguir pecando. Yo voy a seguir pecando. Pero lo que nos dice aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo,
que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. No es su estilo de vida. Y yo no sé qué estilo de vida ustedes hayan tenido antes, pero yo les puedo decir de antemano que mi estilo de vida era mentir, porque yo me ganaba el dinero mintiendo, y vengo mintiendo desde niño. Desde el día que yo me di cuenta de que mentir me iba a permitir salirme con la mía y hacer lo que yo quisiera, pues empecé a mentir. Pero yo aprendí a mentir de manera muy sutil, mentiras chiquitas, y poquito a poquito fueron creciendo hasta que me convertí en un buen vendedor de carros usados. Y gané buen dinero mintiendo. Hasta el día en el que entendí lo que Cristo había hecho por mí en la cruz del Calvario y resucitó nuevamente para darme vida. Ahí fue donde yo dije, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados. Yo quiero ser un hombre nuevo. Yo quiero llegar a ser un buen papá. En realidad ese era mi deseo en el corazón. Quiero ser un buen papá. Y la convicción que Dios me dio por medio del Espíritu Santo fue, si eso es verdad, deja de mentir. Y eso fue una lucha interna. Porque yo sabía que yo mintiendo me ganaba el dinero. Entonces tenía que decidir. Si es verdad mi convicción de seguir a Cristo, tengo que dejar de mentir. No puedes seguir a Cristo y seguir mintiendo. No significa que no puedes seguir siendo un vendedor de carros. Hay muchos vendedores de carros, no los conozco a todos, no conozco de hecho a ninguno prácticamente, pero no lo dudo que haya muchos vendedores de carros que son personas honestas y que amen al Señor. No lo dudo, porque en todas las profesiones hay hombres y mujeres que son buenos, que aman al Señor y quieren hacer las cosas bien. Pero yo como vendedor de carros no podía seguir vendiendo si dejaba de mentir. Tuve que cambiar de profesión y le doy gracias a Dios por eso. Porque el que nació de nuevo, y en este caso el que nació de Dios, y si quieren pueden tener referencia a unos pasajes, se los puedo dar, por cuestión de tiempo tal vez no vamos a poderlos ver todos, pero en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, en el verso 13, nos dice que el que nace de nuevo no nace por voluntad humana ni nace de la carne, sino que nace por la voluntad de Dios. En el tercer capítulo del Evangelio de San Juan, en el verso 3, nos dice que para poder entrar al cielo tenemos que nacer de nuevos. Y después, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23, nos dice que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Ese sí lo podemos ver porque ese está apenas. Pasamos 2 paginitas, no, tal vez 4 o 5 paginitas hacia atrás y vamos a poder ver ese pasaje que dice lo siguiente. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. El que nació de nuevo, nació para siempre, es imperecedero, o sea que no tiene un final. Si usted nació de nuevo, usted nació para vivir junto con Dios, junto con Jesucristo, junto con todos los hombres y mujeres que a través de la historia han sido salvados por la gracia de Dios. Y es una vida eterna. Regresando al verso 9, dice, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Cuando yo leo eso de la semilla de Dios, me hace pensar, mi esposa y yo tenemos un jardín bastante grande y nos gusta mucho sembrar árboles y ver cómo van creciendo. Y es trabajo. Es muy bonito, pero no es fácil en realidad, porque todos los días algo está ocurriendo en el jardín. Ya sea que uno lo vea o no lo vea. Puede haber una plaga que se quiera comer los arbolitos, o esté trabajando en la tierra comiéndose las raíces, o se le meten dentro de las hojas. No solamente se le paran en las hojas, sino se le meten adentro de las hojas. Con todo y eso es bonito porque dependiendo de la temporada, los árboles te dan no solamente los frutos. Yo siempre pensaba, el árbol te da fruto, eso es lo que me interesa. Pero no es solamente eso, sino ver que el árbol te da hojas cuando comienza la primavera, es muy bonito. Y luego ver que te dio flores, y hay flores que huelen muy bien y son muy hermosas. Y después, como si eso no fuera suficiente, también te da un fruto que es rico y te alimenta. Pero ese árbol tiene una naturaleza. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde viene la naturaleza de ese árbol? Según este pasaje, ¿de dónde viene la naturaleza de ese árbol? De la semilla. De la semilla, precisamente. Aquel que nace de Dios no practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. Es una nueva naturaleza la que hemos adquirido por la gracia y la obra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Es una nueva naturaleza. No somos la misma persona que éramos antes de nacer de nuevo. A lo mejor nos vemos iguales. La parte externa se está deteriorando día con día.
A lo mejor usted se ve en el espejo y dice, pero yo me veo igual que antes de haber nacido de nuevo. Y no siempre es así. Porque yo les aseguro también que a veces se ven en el espejo y dicen, no me veo igual. Porque hay un gozo que se irradia a través de mí que no existía antes. Y ustedes mismos se dan cuenta. No en todo momento, porque a veces uno pasa por momentos difíciles y no lo nota. Pero en otros momentos dicen, no, ya no me veo exactamente igual que antes. Porque hay un gozo y ese gozo se manifiesta. Pero la semilla de Dios permanece en nosotros. Y por ende dice, no puede practicar el pecado. No puede entregarse a una vida de pecado. Hemos tenido nosotros personas aquí que han vivido en pareja por 10, 20 años. Tienen 3, 4 hijos. Y el hijo viene al grupo juvenil, o escucha la palabra de Dios, le gusta, lee la Biblia, se da cuenta de cómo se la lleva con otros jóvenes cristianos. Y le dice al papá y a la mamá, lléveme a la iglesia. Papá, quédate en la iglesia, anda, escucha el servicio, escucha al pastor Pancho, anda, papá, aunque sea un servicio, ok, lo voy a escuchar. Y el papá se emociona cuando escucha el evangelio y dice, yo también le quiero entregar mi vida a Cristo, porque también ha visto la evidencia de la vida transformada del hijo. Se queda en el servicio, le dice a la esposa, mujer, vente un domingo conmigo, quiero que escuche lo que estaba diciendo el pastor. La mamá también le entrega la vida a Cristo. Ellos regresan a su casa, pero la dinámica ha cambiado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en sus corazones. Entonces, lo que antes para ellos era muy normal, que era vivir juntos y vivir en pecado, fornicando, porque aunque estén 20 años juntos, si no están casados y tienen sexo, están fornicando. La gente dice, no, están haciendo el amor. Hacer el amor no lo dice la Biblia. La Biblia dice que están fornicando. Tan sencillo como eso. Y existe dentro de ellos una nueva naturaleza, que es la semilla de Dios. Y de repente el hombre dice a la mujer, ¿sabes qué? Esto no está bien. Vamos a la iglesia. Vamos a pedirle que nos dé un consejo bíblico. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Vamos a casarnos. Vienen a las clases matrimoniales y se casan. Y tú los ves después viniendo con sus hijos y llenos de gozo y te dicen, este es mi testimonio. Yo escuché la palabra y al día siguiente yo quería cambiar mi vida por completo. Y hay otras personas que tardan 6 meses o tardan 1 año. Y uno dice, ¿pero por qué será eso? Porque hay personas que cambian de manera inmediata y hay personas que tardan en cambiar. Bueno, hay semillas que crecen muy rápido. Se convierten en árboles frondosos con poco tiempo y hay unas que tardan mucho. Nosotros en el jardín nuestro plantamos un árbol que no se lo recomiendo, que se llama Strawberry Tree. Suena muy bonito, el árbol de fresa, porque las hojitas, las flores parecen como si fueran las flores de las plantitas de fresa. Y ese árbol crece de un rápido que es increíble. Yo calculo que en 6 meses el tronco se engrosó de un tamaño que era así más o menos, tamaño de una cora, se puso más o menos como así de grueso. Y en 1 año estaba así de grueso. Y ese árbol lo íbamos cortando y cortando y cortando y seguía creciendo. En menos de 1 año ese árbol estaba, no gigante, pero mucho más alto que yo. En 1 año. Y las frutitas quedaban unas frutas chiquiticas, ni siquiera sabían sabroso. Mi esposa me dice un día, me dice, a mí no me gusta ese árbol. Ya vamos a quitar ese árbol. Y a mí me costaba quitarlo porque me costó $60. Y decía, no, pero es que vamos a dar otra oportunidad. De repente, dentro de 1 año más, produce una mejor fruta. Y mi esposa me decía, no me gusta. Mira, crece muy rápido, es mucho trabajo. Vamos a quitarlo. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, voy a podarlo. Ok, pódalo, porque podar está bien. No es quitarlo. Pero lo podó hasta que lo dejó así chiquitico. Y ya de ahí no salía ningún retoño. Yo creo que se murió. Pero como era un árbol de corteza verde, todavía tenía corteza verde. ¿Será que está vivo? ¿Será que está muerto? Ya me decía yo un día, ya vamos a quitar ese árbol, que no me gusta. Y le digo, ok, vamos a quitar el árbol. Sacamos el hacha y le cortamos el tronco, cortamos las raíces y empezamos a jalar las raíces. Ustedes no me lo van a creer. Las raíces llegaban de donde yo estoy aproximadamente hasta 15, 20 pies de distancia. Se habían metido dentro de las raíces de otros árboles que teníamos. Ese árbol nos hubiese destruido otras plantas. Esa era la naturaleza de ese árbol. Era un árbol muy invasivo. Pero tenemos otros cítricos que tienen 2 o 3 años plantados, que tienen si acaso 1,5 pies de altura. Y dice, ¿pero cuándo va a terminar de crecer? Bueno, es su naturaleza, tarda en crecer. Eso sí, cuando crezca y produzca fruto, van a ser frutos divinos, con el favor de Dios. Pero nada más les quiero decir esto, que crecen de acuerdo a su naturaleza. ¿Se le puede ayudar a la naturaleza, sí o no? ¿Se les puede ayudar a la naturaleza de un árbol, sí o no? Sí se puede, con alimento, con fertilizante. Y aquí está el alimento. La palabra de Dios es nuestro alimento, así lo dijo Jesucristo. El hombre no solamente come de pan,
o mejor dicho, no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí está el alimento. Leerlo, meditar al respecto, orar, pedirle al Padre, Señor, yo no entiendo lo que estoy leyendo a veces, pero enséñame, tú enséñame, que tenga sentido lo que estoy leyendo. Y usted pasa la página y sigue leyendo un poquito más. Y a mí me pasaba muchas veces antes, todavía me pasa de vez en cuando, tal vez no tanto como antes, porque por gracia de Dios ya la he leído bastantes veces, pero me acuerdo que a veces leía algo, Señor, yo no entiendo esto, déjame seguir leyendo. Y de repente 2 o 3 semanas más tarde decía, ¡ah! Ya lo entendí, porque se entiende un verso en relación al capítulo, en relación al libro y en relación a la Biblia completa. Así que muchas veces lo que usted no entendió hoy en la carta a los Romanos, lo entiende dentro de 2 semanas cuando llegue la segunda carta de Corintios, porque todo está compaginado y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderlo. Pero vamos a seguir porque hoy vamos a llegar hasta el verso 10. Entonces, regreso al verso 9, lo leo nada más. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Queriendo decir con eso, hay una nueva naturaleza. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que el diablo también tiene sus hijos. ¿No les parece eso interesante? Se habla mucho, y no lo vamos a mencionar hoy demasiado, pero es algo que yo he escuchado muchísimo, donde dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes alguna vez han escuchado esa expresión? Pero es que todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, entonces la Biblia no nos está diciendo la verdad. Porque dése cuenta lo que dice aquí. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces ahí tenemos 2 elementos que nos ayudan a distinguir quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Los 2 elementos son sencillos: la práctica de la justicia y el amor al hermano. El que no practica justicia y el que no ama a su hermano se delata a sí mismo y puede decir que es hijo de Dios y puede cargar una Biblia y puede tener una franela que diga yo amo a Jesucristo y te puede invitar a la iglesia todos los días o puede inclusive esa persona asistir, pero te lo está diciendo con toda claridad para que nadie se engañe a sí mismo. Si una persona cree que está salvo y cree que es hijo de Dios, pero de manera voluntaria busca vivir una vida que no es de justicia, y cuando tiene la oportunidad de amar a su hermano, siempre la rechaza porque no tiene amor en él para los demás, no puede decir que ha nacido de nuevo, no puede decir que es hijo de Dios. Y si lo dice, está equivocado, porque su actitud demuestra quién es su padre. Entonces, a eso es lo que procura decirnos hasta este verso el apóstol Juan. A resumidas cuentas, practiquemos justicia, porque si seguimos a Cristo y Cristo es justo y practica justicia, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo y vivir en justicia. Y la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a hablar un poco más de amar al hermano. ¿Ok? Con eso se acaba la sesión de esta noche. Oramos, pauso el video y si tienen alguna pregunta, continuamos. ¿Okay? Padre Santo, Señor, te damos gracias nuevamente por tu amor y misericordia. Señor, por este bello libro que escribió San Juan. Ayúdanos a conocerte más por medio de él. Principalmente, Señor, ayúdanos a vivir, a obrar en justicia. Cuando pequemos, Señor, que siempre recordemos que tú nos amas y que tenemos en Cristo Jesús a un intercesor que media por nosotros en tu presencia. Pero ayúdanos, Señor, a que seamos capaces de buscar oportunidades de amarnos siempre los unos a los otros, porque haciendo eso, Señor, demostramos verdaderamente que somos hijos tuyos y que te amamos a ti. Que para ti esta noche y siempre sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.